bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karin Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast Live, haciendo un refrescamiento de la información que leímos en el episodio anterior. Los tiempos han cambiado. Aplica la fórmula CCE, calidad, cantidad y espíritu. Una empresa debe tener una buena relación tanto con los empleados como con los clientes. El momento nunca será el mejor. Empieza, ya irás descubriendo lo que requieres. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 7. Haga un inventario de sí mismo. 28 preguntas que debería responder. Un autoanálisis anual es fundamental para la comercialización efectiva de los servicios personales, tanto como los inventarios anuales que se realizan las empresas. Además, el análisis anual debería revelar una disminución de los defectos y un aumento de las virtudes. En la vida uno avanza, se queda parado o retrocede. Nuestros objetivos deberían ser, por supuesto, ir adelante. Un autoanálisis anual revelará qué proceso hemos hecho y, en ese caso, en qué proporción. También revelará cualquier paso atrás que podamos haber dado. La comercialización efectiva de los servicios personales requiere avanzar, incluso aunque el proceso sea lento. Es aconsejable realizar este análisis al finalizar cada año para así poder incluir en nuestros propósitos para el año nuevo cualquier mejora que, según el análisis, debamos hacer. Para hacer este inventario, el lector, en este caso el oyente, debe responder a sí mismo las siguientes preguntas y revisar las respuestas con alguien que no le permita autoengañarse respecto a la exactitud de las respuestas. Cuestionario de autoanálisis para el inventario personal. Número 1. ¿He alcanzado el objetivo que me fijé para este año? ¿Sí? ¿No? Uno debería trabajar para alcanzar un objetivo definido anualmente que conforme parte de su mayor propósito de vida. Número 2. ¿He proporcionado el servicio con la mejor calidad que he sido capaz de dar o podría haber mejorado cualquier aspecto de este? Número 3. ¿He proporcionado la mayor cantidad de servicio que he sido capaz? Número 4. ¿El espíritu de mi conducta ha sido armonioso y cooperativo en todo momento? Número 5. ¿He permitido que la costumbre de dejar las cosas para más adelante disminuya mi eficacia? En caso de ser afirmativo, ¿hasta qué punto? Número 6. ¿He mejorado mi personalidad? En caso de ser afirmativo, ¿de qué manera? Número 7. ¿He sido perseverante en el seguimiento de mis planes hasta terminarlos? Número 8. ¿He tomado decisiones de forma precipitada y definitiva en todas las ocasiones? Número 9. ¿He permitido que uno o varios de los 6 temores básicos disminuyan mi eficacia? Número 10. ¿He sido demasiado poco precavido? Número 11. ¿Mi relación con mis socios en el trabajo ha sido agradable o desagradable? Si ha sido desagradable, ¿la culpa ha sido de ambas partes o solamente mías? Número 12. ¿He disipado mi energía por falta de concentración de mis esfuerzos? Número 13. ¿He tenido una actitud abierta y tolerante respecto a todos los demás? Número 14. ¿De qué manera he mejorado mi habilidad para prestar servicios? Número 15. ¿He sido inflexible en alguno de mis hábitos? Número 16. ¿He expresado, ya sea abierta o secretamente, alguna forma de egoísmo? Número 17. ¿Mi conducta hacia los socios ha sido adecuada para hacer que me respeten?
Número 18. Mis opiniones y decisiones han sido basadas en conjeturas o en precisión de mi análisis y de mis ideas. Número 19. He sido seguido el ámbito de administrar con moderación mi tiempo, mis gastos y mis ingresos. Número 20. ¿Cuánto tiempo he dedicado a tareas improductivas que podría haber empleado en mejores cosas? Número 21. ¿Cómo puedo reajustar mi tiempo y cambiar mis hábitos para ser más eficaz el próximo año? Número 22. ¿He sido culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? Número 23. ¿Hasta qué punto he prestado más y mejores servicios de lo que me corresponde según mi paga? Número 24. ¿He sido injusto con alguien? En caso de ser afirmativo, ¿de qué modo? Número 25. Si hubiera comprado mis propios servicios durante este año, ¿estaría satisfecho de mi compra? Número 26. ¿Estoy ejerciendo la vocación correcta? En caso de ser negativo, ¿por qué no? Número 27. ¿El comprador de mis servicios ha estado satisfecho con el servicio que he ofrecido? En caso negativo, ¿por qué no? Número 28. ¿Cuál es mi evaluación actual en los principios fundamentales del éxito? La evaluación debe hacerse de forma justa y franca, y debe revisarla alguien que sea lo suficientemente valiente para hacerlo con precisión. Tras haber leído y asimilado la información descrita en este capítulo, el lector, en esta caso el oyente, ahora está preparado para crear un plan práctico para comercializar sus servicios personales. En este capítulo se halla una descripción detallada de cada principio necesario para planear la venta de los servicios personales. Entre ellos, los principales atributos del liderazgo, una descripción de los campos que ofrece una oportunidad para liderar, las principales causas del fracaso en todas las esferas de la vida y las preguntas más importantes que deberían responderse en un autoanálisis. Se ha incluido esta extensa y detallada presentación de información precisa porque será necesaria para todos los que deben empezar su acumulación de riquezas con la comercialización de sus servicios personales. Aquellos que han perdido sus fortunas y los que están empezando a ganar dinero no tienen más para ofrecer a cambio que riquezas que sus servicios personales. Por lo tanto, es esencial que dispongan de la información práctica necesaria para comercializarlos con los máximos beneficios. La información que contiene este capítulo es de gran valor para todos los que aspiran al liderazgo en cualquier profesión, particularmente para los que pretenden comercializar sus servicios en calidad de ejecutivos. Asimilar y comprender completamente la información que aquí se describe será útil para la comercialización de los propios servicios y también le ayudará a uno a ser más analítico y más capaz de juzgar a las personas. La información será de un valor inestimable para los directores del personal, los gerentes del empleo y otros ejecutivos que se encargan de la selección del personal y del mantenimiento de organizaciones eficientes. Si alguien duda de ello, puede comprobar su solidez respondiendo por escrito las 28 preguntas del autoanálisis. Esta actividad puede resultar interesante y provechosa, incluso aunque uno no albergue dudas. ¿Dónde y cómo poder encontrar oportunidades para acumular riqueza? Ahora que hemos analizado los principios mediante los cuales poder acumular riquezas, uno naturalmente podría preguntarse, ¿dónde puedo encontrar oportunidades favorables para aplicar estos principios? Bien, hagamos un inventario y veamos qué le puede ofrecer Estados Unidos a la persona que está buscando de riqueza, ya sea en grandes o pequeñas cantidades.
Para empezar, debemos recordar que todos los estadounidenses vivimos en un país donde todo ciudadano respetuoso con la ley goza de una libertad de pensamiento y de acción incomparable a cualquier otra región del mundo. La mayoría de nosotros nunca hemos hecho un inventario de las ventajas de esta libertad, ni hemos comparado nuestra libertad ilimitada con la libertad restringida de otros países. En Estados Unidos tenemos libertad de pensamiento, libertad de elección y disfrute de la educación, libertad religiosa, libertad política, libertad en la elección del propio negocio, profesión u ocupación, libertad para acumular y tener sin inconvenientes todas las propiedades que podamos acumular, libertad de elección de nuestro lugar de residencia, libertad matrimonial, libertad de igualdad de oportunidades para todas las razas, libertad de viajar de un estado a otro, libertad de elección de nuestros alimentos y libertad de aspirar a cualquier condición de la vida para la que nos hayamos preparado, incluso para la presidencia de Estados Unidos. Tenemos otras formas de libertad, pero esta lista ya es de una idea de las más importantes, que constituyen oportunidades del orden más elevado. Esta ventaja de la libertad es aún más notable porque Estados Unidos es el único país que garantiza a todos los ciudadanos, tanto a los nativos como a los naturalizados, una lista tan amplia y variada de libertades. Ahora pasemos a revisar algunas de las ventajas que nuestra amplitud de libertades han puesto en nuestras manos. Consideremos como ejemplo una familia estadounidense de clase media, con unos ingresos medios, y sumemos los beneficios de que disponen cada miembro de esta, en esta tierra de oportunidades y abundancia. A. Alimentación. Junto a la libertad de pensamiento y acción está el alimento, el vestido y la vivienda, las tres necesidades básicas de la vida. Debido a nuestra libertad universal, la familia estadounidense media tiene a su alcance la elección más selecta de alimentos de cualquier región del mundo, a un precio dentro de su margen económico. Una familia de 2 miembros que vive en el corazón del distrito de Times Square, en Nueva York, bastante apartado de la fuente de productos de alimentos, hizo un inventario del coste de un simple desayuno con este sorprendente resultado. Pieza de comida y coste en la mesa. Zumo de uva, de Florida, 2. Cereales, granja de Kansas, coste 2. Té de China, coste 2. Plátano de Sudamérica, 2,5. Pan tostado, granja de Kansas, 1. Huevos frescos de Utah, 7. Azúcar de Cuba o Utah, media. Mantequilla y nata de Nueva Inglaterra, 3. Total, 20. No es muy difícil obtener alimentos en un país en el que 2 personas pueden tener un desayuno consistente en todo lo que quieren o necesitan, por 10 centavos cada uno. Obsérvese que este simple desayuno está compuesto por una especie de magia, procedente de China, Sudamérica, los estados de Utah, Kansas y Nueva Inglaterra, y servido en una mesa, listo para el consumo en el corazón mismo de la ciudad más concurrida en Estados Unidos, a un precio bien asequible para el trabajador más humilde. El precio incluía todas las tasas federales, estatales y ciudadanas. Y aquí un hecho que los políticos no mencionaron cuando estaban pidiendo a gritos a los votantes que sacaran del gobierno a sus oponentes porque la gente estaba pagando muchísimas tasas. B. Vivienda. Esta familia vive en un apartamento cómodo, con calefacción central, luz eléctrica y gas para cocinar, por $65 al mes. En una ciudad más pequeña o en una región de Nueva York menos poblada, es posible tener un apartamento igual por el módico precio de $20 al mes. La tostada que desayunaron se tostó en una tostadora eléctrica que no cuesta sino unos pocos dólares. El apartamento se limpia con una aspiradora que funciona con electricidad. Hay disponible agua fría y caliente a todas horas, tanto en la cocina como en el baño. Los alimentos se conservan en una nevera que funciona con electricidad. La mujer se riza el pelo, lava y plancha la ropa con unos aparatos eléctricos de uso fácil, que funcionan con la energía que suministra un enchufe de la pared. El marido se afeita. Recordemos que es de 1937. Sí. El marido se afeita con una máquina de afeitar eléctrica y puede entretenerse durante las 24 horas del día si lo desea, gratuitamente, simplemente con girar el dial de la radio. En este apartamento hay otras comunidades. En este apartamento se distraen con videojuegos también.
También. Pero la lista anterior da una buena idea de algunas de las pruebas concretas de la libertad de la que gozamos en Estados Unidos, y no se trata de propaganda política ni económica. C. Ropa. En cualquier parte de Estados Unidos, una mujer con unas necesidades normales puede vestirse muy cómoda e impecablemente por menos de $200 al año, y el hombre corriente por un precio similar o mejor. Solo se han mencionado las tres necesidades básicas de alimento, ropa y vivienda. El ciudadano corriente estadounidense goza de otros privilegios y ventajas que está a su alcance a cambio de un esfuerzo modesto, que no excede las 8 horas diarias de trabajo. Entre ellos está el privilegio del transporte por automóvil, por medio del cual uno puede ir y venir cuando quiera y a un bajo costo. El estadounidense corriente tiene la seguridad de sus derechos de propiedad que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Puede poner su excedente dinero en un banco con la garantía de que su gobierno lo protegerá y estará de su parte si el banco quiebra. Si un ciudadano estadounidense quiere viajar de un estado a otro, no necesita pasaporte ni el permiso de nadie. Puede ir y volver cuanto le apetezca. Además, puede viajar en tren, en su coche, en autobús, en avión o en barco, según le permita su cartera. En Alemania, Rusia, Italia y la mayoría de los países de Europa y Oriente, las personas no pueden viajar con tanta libertad y de forma tan económica. Recordemos que estamos hablando de 1937 cuando se escribió este libro. O sea, ahorita no cuesta $65 un apartamento. Mundo. Mundo. Y mucho menos 20 mensuales. Mundo. Pero. Mundo. No. Ni te puedes vestir con $200 al año. Tampoco. No. $200 al mes puede ser. Más o menos. Puede ser. No, bueno, al mes tampoco. O sea, a ver, si te compras aquí, como dice ella, que te compras ropa todo el tiempo, ¿qué tal? Estás renovando por temporadas y lo demás. Puede ser. Y si te compras ropa en tiendas, no sé, más o menos, pues, o sea, tipo, no sé, Zara, Mango, H&M, qué sé yo. Con $200 al mes. Aquí, pues, nosotros aquí en Argentina. Aquí en Argentina. Con $200 renuevas el vestuario por temporada. Por temporada, sí. Sí. Por eso. Ponele. Sí, no. ¿Por qué? Depende de la tienda a la que te Y vayas. bueno, sí. Porque si te vas. Sí. Hoy tenemos un invitado especial. Ay, perdón. Pues ustedes saben que nosotros pues hacemos el podcast en casa y... Al lado está Mari, el marido de Cari, y pues obviamente la conversación se dio como Él es parte de la producción del programa, así que pues nada, él es parte del espíritu que está ahí presente siempre y que ustedes a veces lo escuchan, así como el gatito ahorita está dormido, así que bueno. Pero gracias por el aporte. Pues sí, eran otros tiempos, ¿qué te puedo decir? Como... Pero bueno, nada, el autoanálisis es importante para ustedes, para todos en realidad. A nivel personal y a nivel empresarial está muy bueno hacerlo. Y fíjense que hasta lo recomiendan pues a final de año. De hecho, es típico. Y últimamente se ha implementado mucho eso de... Está terminando el año, ¿qué hiciste en el año? ¿Perdiste otro año más o vas a iniciar igual? Ok. Ya estamos terminando el primer trimestre del año. Ya estamos terminando el primer cuatrimestre del año. Sí, ya terminamos. Yo decía, el primer trimestre ya pasó. Y sí, bueno, estoy diciendo lo Un que ejemplo, es, exacto, claro, lo sí. que se está escuchando mucho últimamente, ¿no? ¿Y qué han hecho ustedes con su vida? ¿Y qué van a hacer ahora? Y ¿Aprovecharon o desperdiciaron el tiempo? Es importante porque es la típica de llegar a diciembre y decir, el año que viene sí voy a empezar la dieta. Después de... Exacto, es muy... Me voy a comer todo lo que pueda en diciembre, porque es que el 1 de enero sí empieza.
Y cada ¿Y año qué tiene pasa? 5 kilos más. ¿Y qué pasa el 1 de enero? Es que el 1 de enero te comes las horas del 31. Entonces el 1 de enero no empezaste la dieta. Qué Y el forma segundo tan tampoco. chimba, karmática de iniciar el año, ¿ah? La gente cree que el año empieza el 2 de enero. Sí. Es una cosa seria, terrible. Pero es un buen autoanálisis que hay que hacer, porque así, independientemente de lo que pase, no sientes que desperdiciaste un año. O sea, muchas personas, pasó muchísimo el año pasado, que es que terminó el 2020 y fue como, ¿y qué hice? Sentí, a muchas personas les pasó que es como, no puede ser que pase todo un año. No solo, es que eso fue lo más boom o lo más impactante del 2020. Que como la gente no podía salir, tuvieron que reencontrarse con sí mismos. Sí. Entonces no fue a final del año, fue durante todo el año que la gente está sumergido como el muñequito que ven en pantalla de la franja verde más oscura. Que le dolía prácticamente la cabeza porque se habían dado cuenta de muchas, se empezaron a ser sensibles ante el hecho de que había muchas cosas en su vida que sucedían de forma automática o que las hacían por hacerlas, que no se daban cuenta, que perdían el tiempo, que X, Y, Z. ¿Qué tal si no solo una vez al año, sino que todos los días de alguna forma cuestionamos, analizamos, ¿Qué hice hoy? evaluamos y programamos lo siguiente que vamos a hacer? Y sí, porque si no, porque no suele pasar mucho que decimos, oh, el tiempo está pasando, esta semana pasó súper lenta, pero termina la semana y es como, vaina, pero ayer no era lunes. Y eso te puede pasar un montón, tú dices, ok, a ver, ¿qué fue lo que hice en la semana? Pero entonces aplicarlo como dice Karen, o sea, diariamente, ¿qué fue lo que hice en el día que me toca hacer el día de mañana que no hice hoy? Y ya hoy es viernes. Entonces, exacto, tienes el fin de semana para autoevaluar tu semana, ver qué tal fue y buscar la forma de que tu próxima semana sea una semana mucho más productiva. Así es. Correcto. Así que continuamos con nuestra lectura. El milagro que ha proporcionado estas ventajas. Con frecuencia oímos a los políticos que proclaman la libertad de Estados Unidos cuando buscan votos, pero rara vez dedican el tiempo ni es el suficiente esfuerzo para analizar el origen o la naturaleza de esta libertad. Dado que no tengo ningún interés egoísta o segundas intenciones y tampoco guardo rencores, tengo el privilegio de realizar el análisis de este algo misterioso, abstracto y ampliamente malinterpretado que le ha dado a todo ciudadano de Estados Unidos más beneficios, oportunidades de acumular riquezas y libertades de toda naturaleza de los que pueden encontrarse en cualquier otro país. Tengo el derecho de analizar el origen y la naturaleza de este poder invisible porque conozco y he conocido durante más de un cuarto de siglo a muchos hombres que organizaron este poder y que son responsables de su conservación. El nombre de este benefactor misterioso de la humanidad es capital. El capital no solo consiste en dinero, sino más bien en grupos de personas inteligentes, sumamente organizadas, que planean formas y medios de utilizar dinero más eficazmente por el bien público y por el suyo mismo. Estos grupos los conforman científicos, educadores, químicos, inventores, analistas de sistemas, especialistas en publicidad, expertos en transporte, contables, abogados, médicos y hombres y mujeres que tienen un conocimiento sumamente especializado en todos los campos de la industria y de los negocios. Promueven, experimentan y son pioneros de los nuevos campos. Mantienen universidades, hospitales, escuelas públicas,
construyen buenas carreteras, publican periódicos, sufragan la mayor parte de los gastos del gobierno y se encargan de los multidisciplinarios detalles esenciales para el progreso humano. En resumen, los capitalistas son los cerebros de la civilización porque proporcionan la fábrica en la que consiste toda la educación, el conocimiento y el progreso humano. El dinero, sin un cerebro que lo controle, siempre es peligroso. Cuando se utiliza adecuadamente en el elemento más importante de la civilización, el simple desayuno que se ha descrito aquí no podría haberse servido a la familia de Nueva York por 10 centavos cada uno ni a cualquier otro precio si el capital organizado no hubiera suministrado la maquinaria, los barcos, las vías férreas y los grandes ejércitos de hombres preparados para ponerlos en funcionamiento. Se puede conseguir tener una ligera idea de la importancia del capital organizado si uno trata de imaginarse a sí mismo con la carga de la responsabilidad de la recolecta, sin ayuda del capital, y de seguir a la familia de Nueva York, el simple desayuno descrito anteriormente. Para conseguir el té tendría que viajar a China o a la India, dos países que están muy lejos de Estados Unidos. A menos que uno sea un excelente nadador, se cansaría antes de terminar el viaje. Entonces se encontraría con otro problema. Aunque tuviera la resistencia física para atravesar nadando el océano, que usaría como dinero. Para proseguir, el azúcar tendría que hacer otra larga travesía a nado hasta Cuba o un largo paseo hasta el sector de la remolacha azucarera de Utah. Pero, aún así, podría regresar sin el azúcar, porque para producirlo es necesario dinero y un esfuerzo organizado. Por no hablar de los requisitos para refinarlo, transportarlo y servirlo en la mesa de cualquier cafetería de los Estados Unidos. Los huevos podrían encontrarse con bastante facilidad en los corrales cercanos a la ciudad de Nueva York, pero tendría un largo paseo de ida y de vuelta a Florida para poder servir 2 vasos de zumo de uva. Sería necesario otra larga caminata hasta Kansas o cualquier otro estado que cultive cereales para proseguir las 4 rebanadas de pan. Las galletas Riblet Biscuit tendrían que eliminarse del menú porque no existirían, si no fuera por la labor de una organización capacitada de personas y de la maquinaria adecuada para las cuales es necesario el dinero. Mientras descansa, podría darse un pequeño baño hasta Sudamérica, donde podría recoger un par de plátanos y aprovechar el camino de regreso para acercarse a la granja más próxima que tuviera productos lácteos y recoger un poco de mantequilla y nata. Entonces, la familia de Nueva York estaría preparada para sentarse a disfrutar el desayuno y uno podría conseguir sus 20 céntimos por su esfuerzo. ¿Parece absurdo? No. Pues bien, el procedimiento descrito sería la única forma posible de servir estos simples alimentos en el corazón de Nueva York si no tuviéramos el sistema capitalista. La suma de dinero necesaria para la construcción y el mantenimiento de los ferrocarriles y los barcos que se usan para la entrega de este simple desayuno es tan vasta que dejaría estupefacto a cualquiera. Alcanza los cientos de millones de dólares, por no mencionar los ejércitos de trabajadores cualificados necesarios para tripular los barcos y los trenes. Pero el transporte es solo una parte de los requisitos para la civilización moderna
de la Norteamérica capitalista. Antes de que haya algo para transportar, debe crecer del suelo o fabricarse y prepararse para comercializar, para lo cual son necesarios más millones de dólares en equipos, maquinarias, embalajes y salarios de millones de hombres y mujeres. Los barcos y los trenes no brotan de la tierra ni funcionan automáticamente. Son fruto de la vocación de civilización por medio de los esfuerzos, el ingenio y la capacidad organizativa de las personas que tienen imaginación, fe, entusiasmo, decisión y perseverancia. Estas personas son llamadas capitalistas. Están motivadas por el deseo de construir, conseguir, proporcionar servicios útiles, lograr beneficios y acumular riquezas. Y, dado que prestan servicios sin los cuales no existiría la civilización, se colocan ellos mismos en el camino hacia las grandes riquezas, con el fin de mantener el registro sencillo y comprensible. Agregaré que estos capitalistas son las mismísimas personas de quienes la mayoría hemos oído hablar a los oradores en las tarimas. Son las mismas personas a quienes los radicales, los chantajistas, los políticos deshonestos y los corruptos líderes obreros se refieren como intereses predatorios o Wall Street. No estoy tratando de presentar un escrito a favor o en contra de ningún grupo de personas, ni de ningún sistema económico. Tampoco estoy tratando de condenar la negociación colectiva cuando me refiero a los corruptos líderes obreros. Ni pretendo declarar en perfecto estado de salud a todos los individuos llamados capitalistas. El propósito de este libro, un propósito al que me he entregado fielmente durante más de un cuarto de siglo, es presentar a todos los que quieran conocerla la filosofía más fiable a través de las que los individuos pueden acumular la cantidad de riqueza que deseen. He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista con doble propósito de demostrar: 1. Que los que buscan riqueza deben conocer y adaptarse al sistema que controla toda la aproximación a las fortunas, ya sean grandes o pequeñas. Y 2. Presentar la cara opuesta de la imagen que dan los políticos y los demagogos que oscurecen deliberadamente los asuntos que plantean al hablar del capital organizado como si fuera algo venenoso. Estados Unidos es un país capitalista que se desarrolló gracias al uso del capital, y nosotros, que exigimos el derecho a compartir los beneficios de la libertad y la oportunidad que buscamos acumular riquezas. También debemos saber que si las riquezas, También debemos saber que ni las riquezas ni las oportunidades estarían a nuestro alcance si el capital organizado no nos hubiera proporcionado estos beneficios. Durante más de 20 años ha sido un pasatiempo un tanto popular y creciente para los radicales, los políticos interesados, los chantajistas, los líderes obreros corruptos y, de vez en cuando, para los líderes religiosos, disipar al azar a Wall Street, los cambistas y las grandes empresas. La práctica se generalizó tanto que fuimos testigos durante la crisis económica de la increíble visión de altos funcionarios del gobierno que se alineaban con políticos baratos y líderes obreros, con el propósito abierto de estrangular el sistema que ha convertido a Estados Unidos en el país más rico de la Tierra. La alineación fue tan generalizada y estuvo tan bien organizada que prolongó la peor depresión que jamás ha vivido Estados Unidos. Le costó el empleo a millones de personas, porque esos trabajos eran una parte inseparable del sistema industrial y capitalista que forma el eje de la nación. Durante esta inusual alineación
de funcionarios e individuos interesados que estaban tratando de beneficiarse al declarar guerra a muerte al sistema industrial estadounidense, un cierto tipo de líder obrero unió sus fuerzas a los políticos y ofreció dar sus votos a cambio de una legislación que permitiera a los hombres quitarle las riquezas a las industrias por medio de fuerzas organizadas de números en lugar de proponer un método mejor que ofreciera un día de trabajo justo con una paga diaria justa. Millones de hombres y mujeres de toda la nación están todavía ocupados en este lugar popular pasatiempo de intentar conseguir sin dar nada a cambio. Algunos de ellos están organizados en sindicatos, donde piden menos horas y más dinero. Otros no se toman ni siquiera la molestia de trabajar. Exigen ayudas del gobierno y de las que están obteniendo. Dejaron clara su idea acerca de sus derechos de libertad en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de beneficiarios de ayudas se quejó violentamente al jefe de la oficina de correos porque uno de sus trabajadores los había despertado a las 7:30 de la mañana para entregarles los cheques de las ayudas gubernamentales. Exigían que se retrasara la hora de entrega a las 10 de la mañana. Si el lector, o en este caso el oyente, es uno de los que creen que las riquezas se pueden acumular con la simple acción de personas que se organizan en grupos y exigen más dinero a cambio de menos servicios, si es uno de los que exigen ayudas del gobierno a condición de que no los vayan a molestar tempranos para entregarle el dinero, si es uno de los que creen que vender sus votos a los políticos a cambio de que aprueben leyes que les permitan asaltar la tesorería pública, entonces podrán permanecer en su creencia tranquilamente, con cierta seguridad de que nadie lo molestará, porque estamos en un país libre, donde todo individuo puede pensar lo que le apetezca, donde casi todos pueden vivir con muy poco esfuerzo, donde muchos pueden vivir bien sin hacer ningún tipo de trabajo. Sin embargo, deberías saber toda la verdad respecto a esta libertad de las que tantas personas se jactan y tan pocas comprenden. Por muy magnífica que sea, por mucho que tenga un gran alcance y por muchos privilegios que proporcione, no da ni puede dar riquezas sin ningún esfuerzo. Solo existe un método fiable de acumular y tener riquezas legalmente, y se trata de proporcionar servicios útiles. Nunca se ha creado un sistema por el cual las personas puedan adquirir legalmente riquezas por la mera fuerza de los números o sin dar a cambio un valor similar en una u otra forma. Hay un principio que se conoce como la ley de la economía. Es más que una teoría. Es una ley que nadie puede eludir. Aconsejo anotar el nombre del principio y recordarlo, porque es mucho más poderoso que todos los políticos y toda la maquinaria política. Está más allá del control de todos los sindicatos. Ningún chantajista ni líder autoproclamado de ninguna esfera social puede influirlo ni sobornarlo. Además, es un ojo que todo lo ve y un sistema perfecto de contabilidad, que mantiene un registro preciso de las transacciones de todo ser humano que esté ocupado en el negocio de intentar ganar sin ofrecer nada a cambio. Tarde o temprano sus revisores de cuentas volverán en sí y examinarán los historiales de los individuos y exigirán una contabilización. Wall Street, las grandes empresas, los intereses capitales predatorios o cualquier nombre que uno escoja para nombrar el sistema que ha dado libertad a Estados Unidos, representa un grupo de personas que comprenden, respetan y se adaptan a esta poderosa ley de la economía. Su mantenimiento financiero depende de su respeto por esa ley. A la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos les gusta el país, su sistema capitalista y todo lo que tiene. Debo confesar que no conozco un país mejor en el que uno pueda encontrar mejores oportunidades para acumular riquezas. A juzgar por sus actos y hazañas, hay algunas personas a las que no les gusta este país.
Por supuesto, ese es su privilegio. Si no les gusta este país, su sistema capitalista y sus ilimitadas oportunidades, tienen el privilegio de poder irse. Siempre hay otros países como Alemania, Rusia e Italia donde uno puede probar a disfrutar la libertad y acumular riqueza siempre que no sea demasiado exigente. Estados Unidos proporciona toda la libertad y las oportunidades de acumular riqueza que cualquier persona honesta pueda requerir. Cuando uno sale a cazar, selecciona cotos de caza donde ésta sea abundante. La búsqueda de riquezas naturalmente se rige por la misma ley. Si uno está buscando riqueza, no debe pasar por alto las oportunidades de un país cuyos ciudadanos son tan ricos que las mujeres se gastan más de 200 millones de dólares anualmente en pintalabios, coloretes y cosméticos. Quien está buscando riqueza debe pensarlo 2 veces antes de intentar destruir el sistema capitalista de un país cuyos ciudadanos gastan más de 50 millones de dólares anualmente en tarjetas de felicitación con las que expresar su aprecio por la libertad. Si está buscando dinero, debe considerar detenidamente un país que gasta cientos de millones de dólares al año en cigarrillos y en el que la mayor parte de los ingresos solo pertenece a las 4 compañías más grandes que se encargan de suministrar este creador nacional de despreocupación y tranquilidad. Sin falta, debe tener absoluta consideración por un país cuyos habitantes se gastan año más de 15 millones de dólares por el privilegio de ir al cine y gastan unos pocos millones más en licores, narcóticos y otros refrescos y bebidas alcohólicas menos potentes. No tenga demasiada prisa en salir de un país cuya gente está dispuesta e incluso ansiosa por dar millones de dólares anualmente para ver partidos de fútbol, de béisbol y de boxeo profesional. Y sin falta, permanezca fiel a un país cuyos habitantes gastan más de $1 millón al año en chicles y otro millón más en maquinillas de afeitar. Debe recordar también que este no es sino el principio de las fuentes disponibles para acumular riquezas. Solo se han mencionado algunos de los lujos y objetos no esenciales. Pero recuerde que el negocio de producir, transportar y comercializar estas pocas mercancías da un ejemplo regular a muchos millones de hombres y mujeres que reciben a cambio de sus servicios muchos millones de dólares al mes y se lo gastan libremente tanto en lujos como en necesidades. Sobre todo recuerde que, tras todo este intercambio de mercancías y servicios personales, puede encontrarse abundantes oportunidades para acumular riqueza. Los estadounidenses contamos con la ayuda de nuestra libertad. Nada puede detenerle, ni a usted ni a nadie, para que no se comprometa con el esfuerzo necesario para sacar adelante estos negocios. Si uno tiene un talento, una formación o una experiencia superior, puede acumular riquezas en grandes cantidades. Aquellos no tan afortunados pueden acumular cantidades menores. Cualquiera puede ganarse la vida a cambio de una cantidad de trabajo muy simbólica. De modo que, ya lo saben, la oportunidad ha desplegado sus mercancías ante nosotros. Uno puede acercarse al mostrador, seleccionar lo que quiera, crear su plan, ponerlo en acción y seguirlo con perseverancia. La Norteamérica capitalista hará el resto. Puede confiar mucho en ello. La Norteamérica capitalista asegura a toda persona la oportunidad de rendir servicios útiles y recoger riquezas proporcionales al valor del servicio. El sistema no le niega a nadie este derecho, pero no puede prometer algo a cambio de nada, porque el sistema por sí solo está controlado inexorablemente por la ley de la economía, que ni reconoce ni tolera ganar sin dar nada. La ley de la economía fue aprobada por la naturaleza. No hay ninguna Corte Suprema a la que pueda apelar los infractores de esta ley. La ley concede penalizaciones por su infracción y recompensas adecuadas por su cumplimiento, sin la interferencia ni la posibilidad de interferencia de ningún ser humano. La ley no puede revocarse, está tan asentada como las estrellas en los cielos y está sujeta y forma parte del mismo sistema que controla las estrellas. ¿Puede uno negarse a adaptarse a la ley de la economía? Por supuesto, es un país libre.
donde todos los seres humanos han nacido con los mismos derechos, entre ellos el privilegio de ignorar la ley de la economía. ¿Qué ocurre entonces? Nada ocurre hasta que un gran número de personas unan sus fuerzas con la intención declarada de ignorar la ley y conseguir lo que quiera por la fuerza. Entonces aparece el dictador con un pelotón de fusilamiento bien organizado y con ametralladoras. En Estados Unidos todavía no hemos llegado a ese punto, pero hemos oído todo lo que queremos saber acerca de cómo funciona el sistema. Quizás somos lo suficientemente afortunados como para no exigir un conocimiento de primera mano de una realidad tan terrible. Sin duda, preferimos seguir con nuestra libertad de expresión, libertad de actuar y libertad de proporcionar un servicio útil a cambio de riquezas. La práctica de algunos políticos de abastecer a hombres y mujeres con el privilegio de asaltar la tesorería pública a cambio de unos votos a veces conlleva su elección, pero del mismo modo que la noche sigue al día, al final llega la recompensa, cuando cada penique mal utilizado debe devolverse con un interés compuesto. Si no se obliga a los que se apropian de ese dinero a devolverlo, la carga cae sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, incluso hasta la tercera o la cuarta generación. No hay forma de eludir la deuda. Las personas pueden, y a veces lo hacen, conforme en grupos con el propósito de lograr un aumento de sueldo y menos horas de trabajo. Pero hay un punto más allá del cual no pueden pasar. Es el punto en el que entra en juego la ley de la economía, y el policía detiene tanto al empresario como al trabajador. Durante 6 años, desde 1929 hasta 1935, casi todos los estadounidenses, ricos o pobres, pudieron ver cómo el viejo mundo de la economía entregaba al policía todos los negocios, industrias y bancos. No era algo digno de observar. No aumentó nuestro respeto por la psicología de las multitudes, por las que unas personas, contra toda lógica, intentaban recibir sin dar nada a cambio. Los que vivimos aquellos 6 años desalentadores, cuando el miedo estaba al mando y la fe por los suelos, no podemos olvidar la implacable exigencia de la ley de la economía a los ricos y a los pobres, los débiles y los fuertes, los viejos y los jóvenes. No deseamos volver a pasar por una experiencia así. Estas observaciones no se basan en una experiencia efímera. Son el resultado de 25 años de un análisis detallado de los métodos utilizados tanto por las personas más prósperas como por los menos afortunados de Estados Unidos. Bien, ¿no? Súper interesante. Súper interesante. No puedes eludir la ley de la economía. Eventualmente te llega la hora. Si no es a ti, bueno, déjate la carga a cualquiera de tus generaciones. Es cierto. Sé honesto. Siempre tienes que trabajar, o sea, si vas a pedir algo, tienes que dar algo a cambio. Así funciona. Sí, o sea, cuánta molestia y cuánta incomodidad hay con sectores de sindicatos y todo eso. Cuántas situaciones se dan súper incómodas. De hecho, pues, acá en Argentina es un tema bien complicado, bien delicado, porque hay muchos sindicatos y a veces la hacen bien y muchas veces la hacen muy mal. Entonces, es chimbo, y eso sí se los puedo decir con bases, el hecho de que tú estés trabajando y que lleguen por el hecho de que haya un grupo de sindicato y llamen a personas que realmente no hacen nada, hacer una protesta que a veces lo que tiene es un sentido político y termina fastidiando y atrofiando tu día y tu labor común por una lucha que muchas veces no trae beneficios, sino que termina simplemente siendo un factor de incomodidad política. Y sí, o sea, es muy difícil. A ver, okay, él está hablando de un Estados Unidos un poco distinta, ¿no? O sea, sigue en esencia algunas cosas,
pero hay otras Ujú. que obviamente cambian con Ujú. el tiempo. Pero pasa mucho en todos los países de Latinoamérica, en este lado del charco, que ignoramos esa ley Sí. y por eso estamos como estamos. Y que finalmente, fíjense, o sea, cuántas personas van diciendo que el capitalismo, que el tú, que el pan, que y lo que describieron en el libro de si no existiera el capitalismo y tú quisieras algo tan simple como tomarte un café o tomarte un té, lo que tendrías que hacer para poder llegar a tenerlo en tu mesa. Exacto. Yo siempre he dicho, o sea, lo que me parece que, porque es obviamente, todos los extremos de alguna forma son malos. Y a mí me parece los países a nivel internacional Ujú. que mejor la llevan, o sea, y que mejor están y que más me gusta su economía y su política y o sea, sus obras sociales y los demás, son los países capitalistas que emplean algunas medidas sociales. Ujú. Esos son los mejores. Porque claro, a ver, Estados Unidos no es la joyita del mundo, ¿no? Para nada, Como todo. como todo. Pero países como Canadá, Suiza, Suecia, que son países capitalistas que emplean medidas sociales, Ujú. tú no ves muchas noticias de esos países porque esos países están bien. Sí, Si no ves ni noticias buenas ni noticias malas ni nada, es como, ese país está bien, sí. está tranqui. O sea, tú la gran mayoría de las veces vas a conocer más las malas noticias Que que las las buenas buenas noticias. pasan por arriba. Ah, mi tío, yo tengo un tío que estuvo viviendo un tiempo en Canadá y me decía, lo más relevante que pasaba en mi día es que a veces una vez a la semana había que, si se acababa el spray en vez de para ahuyentar mosquitos, era para ahuyentar a los osos porque se acercaban a la basura. Eso era Ujú. lo más emocionante de la semana. Ujú. Que había como que salías de tu casa para el trabajo y era, vaina, el oso está allí, no puedo pasar por la puerta. Oh my God. De hecho, hay países donde el nivel de suicidios es muy alto porque la gente literal se aburre. Hay un video muy gracioso de stand comedy de Emilio Lovera. Para los que nos escuchan que de pronto no son venezolanos, Emilio es un referente a nivel de comedia venezolano, ¿ok? Voy a ver si consigo por ahí el video y se los dejo por ahí para que lo escuchen porque es muy bueno. Y habla sobre lo que es los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, ¿no? Y que de repente lleguen y le preguntan a un venezolano así como que, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va todo? Bueno, nos estamos muriendo, nos está yendo muy mal y no sé qué. Y el tipo está con una sonrisa de oreja a oreja. Y llega y le pregunta a otro que creo que está en Canadá, bueno, ¿y cómo está todo? Y el tipo llega y le dice, pues aquí todo está bien, tenemos comida, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos no sé qué, tenemos no sé qué más. O sea, realmente era una vida maravillosa, perfecta, pero el tipo en la cara tenía una tragedia como si estuviese hundido en la peor cosa que le podía llegar a pasar. Y es eso, ¿no? El que de alguna forma somos amantes del caos. Y sí, está, estamos tan acostumbrados a él. Que sin caos. Es como, como que me falta algo. Pero la verdad es que o sea, donde mejor puedes vivir es en estos países que no son del todo, o sea, son capitalistas, pero que obviamente emplean medidas sociales. Porque por lo menos tú en Canadá puedes ir al hospital y hay hospitales públicos. Claro, Pero hospitales públicos de verdad. sí. No como los hospitales públicos de Estados Unidos, que igualito vas a gastar un montón de plata. Bueno, digamos algo parecido. No se compara, pero es relativamente parecido acá en Argentina. Hay muy buena medicina pública. Sí. Eso sí, tienes que muchas veces esperar un tiempo prudencial, pero hay muy buena medicina pública y de hecho es gratuita. Incluso si tú llegas a necesitar Sí. medicamentos, te los dan y todo. Son pocas las cosas que la medicina pública no te cubre.
Y lo otro bueno es que no es solo para argentinos, sino también para extranjeros. Sí, exacto. Eso es muy bueno porque hay muchos países donde si no eres local, no, no te atienden directamente. Que por ejemplo también pasa, poniendo aquí el ejemplo de Argentina, que claro, no es la joyita del mundo tampoco, pero tiene obviamente sus cosas buenas, como todo tiene sus cosas malas, ¿no? Sí, claro. Como los países de los cabos. Que por lo menos la educación, si tú quieres estudiar en una universidad pública, estudias en una universidad pública, pero si no, tienes una muy buena universidad. O sea, tienes una buena universidad pública y si quieres puedes estudiar en una universidad privada. Claro, y hay buenas y malas. Pero, pues en Venezuela eso a muchas personas les causa ruido, porque en Venezuela la universidad pública es mucho mejor que la privada. Eso pasa aquí. ¿Aquí también? Sí. ¿Sí? La UBA está en el ranking de universidades. La UBA es la UBA, ¿no? Pero aquí también hay muy buenas universidades privadas. Sí, también. No todas, como todo, pero en Venezuela sí pasaba que la universidad pública era 1000 veces mejor que la privada. Pero años luz. Así, demasiado años luz. Pero es como siempre hay que buscar un punto medio. Porque claro, o sea, si tienes todo lo de un país capitalista, es muy, ok, obvio, puede que estés bien, pero también va a haber muchas personas que estén muy mal. Sí. Si tienes un país que es todo cosas sociales, sí, va a pasar lo mismo, pero al revés. Muchas personas probablemente estén mal y muy pocas bien. Pero si tienes un punto medio en el que tienes un país capitalista y empleas obras sociales, eso es como, ok, lo máximo que puede pasar es que te aburra. Y sí. Pero depende, porque claro, estás en Canadá y es como, bueno, viaja dentro de Canadá, pero si estás en uno de esos países en Europa, coño, no te aburras, viaja por Europa. O sea. Y sí, pero bueno. Como todo en la vida, nada en exceso. No. Todo en medida. Y recuerden lo que dijo él, o sea, no podemos eludir la ley de la economía. No, Siempre te cae. Siempre tenemos que dar algo a cambio de. Si no te pasa a ti, le va a pasar a cualquiera de tu generación, porque es que eventualmente, a la final, obtienes algo de forma deshonesta. Es así. Así que es mejor hacer bien sin mirar a quién y hacer las cosas lo mejor posible. Así que bueno, nada, ha sido un placer para nosotras compartir este espacio con ustedes. Les deseamos un bello fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado y la invitación, ya saben, es a que nos acompañen el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia, libro en especial que quieres que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, de darnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Recuerda que las ideas vuelan. Emprende.